Claudia, ¿hay amparo para que me dejen fumar o qué hacen? Sí, sí. Oye, la pregunta de los 1000, pero me queda claro que con prohibiciones absolutas no se cura nada, mucho menos los temas de salud pública. Y este tema de los vapeadores, pues es una locura que me parece que además está al nivel del fentanilo. Entonces, como que, digo, Exacto, habrá y, mucho y que decir, que llevarlo a están. la Constitución. Por eso, llevarlo a la Constitución. Además lo platicamos en algún momento, ¿no? Como desde que salieron las iniciativas, o sea, esta idea de que por el tema de salud hay tantas acciones de política pública que podríamos estar llevando a cabo mucho más allá de las prohibiciones absolutas, que creo que eso tendría que ser el debate. Lamentablemente, pues ya lo llevaron a la Constitución y como decías hace un instante, pues hay que esperar a la ley secundaria para ver qué significa, porque sí hay muchas dudas que las plantearon ustedes ahorita como a lo mejor un poco en tono de broma, pero si lo vemos, digamos, de una manera como articulada entre todo lo que está pasando, pueden generar ciertos riesgos, sobre todo para las juventudes en este país. Y me refiero a qué pasa si tú traes tu vapeador, de dónde lo sacaste y te para un guardia nacional y tienes la prisión preventiva oficiosa. O sea, como que todas estas cosas de las que durante muchos años pensábamos que las habíamos dejado en el pasado, por ejemplo, las personas de mi generación, y que pues a lo mejor nuestros padres nos habían educado con ciertas cautelas por la falta de libertades. Creo que las juventudes están educadas en un paradigma de la libertad, del libre desarrollo de la personalidad, incluso, bueno, pues no nomás de los vapeadores, ¿no? O sea, el uso lúdico de la marihuana. Entonces, como que todas estas cosas, con todas las medidas que están pasando y la falta de claridad y seguridad jurídica, poco abona para el ejercicio de las libertades ciudadanas, ¿no? Entonces, a quienes les generan duda de cómo nos afectan todas estas reformas, más allá de la prohibición, cuando las vemos todas como un paraguas, tenemos que tener ciertas, por lo menos, suspicacia de hacia dónde estamos yendo a nivel país con todos estos cambios que estamos viendo y sin un poder judicial fuerte y robusto que nos pueda proteger al momento de que se cometa algo arbitrario, ¿no? Como tú decías, ¿me puedo amparar en contra de esto? Pues es que hay una prohibición constitucional. Entonces, en principio, pues a lo mejor va a ser mucho más difícil. No hay Ahora, puedes amparo irte al contra amparo. una reforma constitucional. Todo eso está en el debate No. al que nos hemos venido dedicando en último tiempo y además ahorita por si faltara poco, pues acuérdate que ya están discutiendo pues las modificaciones a las leyes orgánicas, incluida la ley de orgánica del Poder Judicial Federal y la ley de carrera judicial, y ahí como se les había desaparecido la Escuela de Formación Judicial, ya llegaron a hacer unos absurdos de dos modificaciones que sí se van a hacer a las iniciativas presidenciales, una que tiene que ver con la integración de la comisión de transición, porque ahora sí van a ser una comisión de transición, y ya no vamos a cuestionar si está bien que sean un transitorio de rangos de legislación secundaria y no la constitucional, pero el tema de la escuela de formación judicial está de lo más bizarro, donde están diciendo que lo van a pasar a que sea parte de la propia Escuela Nacional de Formación Judicial, es decir, como antes de reconocer que nos equivocamos y que tenemos que hacer las cosas con más calmita, lo vamos a dejar aquí, aunque somos conscientes que necesita cierto grado de especialización. Entonces, ¿qué van a hacer? No sé, pero ese es un ejemplo más de la falta de técnica legislativa. Y en términos de las cosas que han estado pasando para no quedarnos en lo estrictamente judicial, que creo que merece la pena que tengamos un punto de reflexión, es, pues antes de la medianoche ya se había declarado por parte del Senado de la República la validez de la reforma constitucional que elimina los 7 órganos autónomos Sí. de los que hemos venido platicando, y pues de manera destacada obviamente el INAI, el IFT, la COFESE e incluso el Coneval con el tema de los datos. 19 congresos estatales aprobaron la reforma constitucional, Baja California sorpresivamente votó en contra, y pues me parece que sí hay que hacer un alto en el camino con estos temas, sobre todo por la pérdida de transparencia. Creo que sí se trató de decir mucho y es un ejemplo que me parece muy ilustrativo, porque a veces cuando estábamos hablando del Poder Judicial de repente dicen, es que no dijeron nada los del Poder Judicial, no se sentaron a platicar. Los del INAI se sentaron y muchas veces, y de todas maneras no pasó nada, de todas maneras no lograron nada. Creo que eso ilustra perfecto la tónica donde si esto va porque va, y al final del día hagas lo que hagas, nada de esto lo vas a poder cambiar. Es bien importante que nos sentemos con mucha claridad, con mucho tiempo y con mucho tiento a analizar cuál es la consecuencia de la desaparición, más allá de esta cuestión a veces un poco simplista de decir desaparecen los órganos pero no desaparecen las funciones,
que eso en sí mismo trae un riesgo porque claramente es una centralización absoluta de todas las facultades, todas las atribuciones, pero sin duda, por ejemplo, si pensamos en torno específicamente a dos reguladores y no al INAI, sino al Instituto Federal de Telecomunicaciones y del COFESE, que se ha estado hablando justamente por el tema de la renegociación o el tema del TEMEC, sí se va a crear un centralizado o un descentralizado sectorizado a la Secretaría de Energía, que va a revisar todo, digamos, tanto la parte que tiene que ver competencia económica, pero no la regulación de telecomunicaciones. Entonces, no hay una fusión entre los dos, sino que se van a integrar las facultades de competencia que tiene el Instituto Federal de Telecomunicaciones y de Radiodifusión en este nuevo organismo descentralizado que solamente va a revisar, digamos, o que de manera exclusiva va a revisar los temas de competencia y de libre concurrencia, ¿no? Entonces, pues hay que tener como cuidado también en lo que está pasando, porque si bien no hay un único modelo, o sea, tienes que tener reguladores robustos, no importa si se trata, por ejemplo, en estas dos materias específicas de órganos constitucionales autónomos o no, la verdad es que se debe tener todos los mecanismos necesarios para fortalecer a los órganos o a las agencias para que sean independientes, ¿no? O sea, es decir, aquí lo que puede parecer es, sí estamos reasumiendo y centralizando las funciones, al extinguir estos órganos constitucionales autónomos, podemos de todas maneras generar agencias que sean lo suficientemente fuertes para evitar esta idea de concentración absoluta de poder, que impida tener reguladores en los sectores competidos, ¿no? Sobre todo como el de telecomunicaciones, radiodifusión y en general la competencia económica, que impidan que este centralismo de poder haga que pues, se eliminen las facultades, las atribuciones en perjuicio o en detrimento de tener pues competencia y sobre todo de poder estar en igualdad de circunstancias con nuestros socios comerciales, ¿no? Otro, digamos, punto y aparte, sin duda, el tema del INAI pues es realmente preocupante, ¿no? Hemos visto, me parece, creo que en redes así como los típicos memes de si te quejabas porque te salía un renglón o un párrafo en negrillas cuando te informaban algo por ley de transparencia y pues ahora ponen imágenes absolutamente en negro donde no vamos a tener nada de transparencia, pero realmente pues sí es una especie de lo que en doctrina se conocería casi casi como el abuso del constitucionalismo, ¿no? Es decir, no podemos hacer y aprobar reformas constitucionales por estas mayorías con el único fin de debilitar el orden y las instituciones democráticas, ¿no? Y la falta de transparencia, que es durísimo pensar que la lucha de años, sobre todo de quienes estaban en la izquierda, de quienes estaban en la oposición, de las minorías, por tener pues mecanismos de transparencia que ayudaran a la rendición de cuentas, que ayudaran obviamente pues al combate a la corrupción, estemos ahora pues digamos, no hay ninguna justificación real, ninguna, ni siquiera lo que pretenden decir que son órganos caros porque no son caros. Lo cierto es que nos quitaron a las y los ciudadanos al único instituto, digamos, que a lo largo de los años está encargado o estaba encargado de proteger nuestros derechos, nuestro derecho a la información y sin duda pensar que siendo estas facultades cooptadas por el gobierno central con las integraciones y con lo que hemos estado viendo, que nos va a revelar información, que nos la va a transparentar, sobre todo si se revelan o si esa información sirviera para fortalecer casos de corrupción al interior del propio gobierno o de las pues personas en el amplio círculo o en el primer círculo de poder, me parece que es, por decirlo menos, ingenuo, pero sin duda es algo muy grave y es un enorme retroceso en términos de los derechos y de las libertades de todas y de todos los mexicanos, porque sin duda estar en la opacidad, sin el derecho a la información y al mismo tiempo sin tener la certeza que nuestros datos están debidamente protegidos y salvaguardados, estamos en un riesgo muy importante. Y entonces, pues ojalá que a mí, en este sentido, como en el mismo caso del Poder Judicial, pues me parece que tenemos que sí darle tiempo al tiempo para ver y pensar que ojalá lleguen mejores personas, pero por lo menos el escenario en este momento no me parece que esté bien. Este nuevo, que seguramente se publicará en una edición vespertina de última hora, pues afecta al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
a la Comisión Federal de Competencia Económica, al Instituto Federal de Telecomunicaciones, pero también al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Ya escuchamos declaraciones absurdas sobre los datos que entrega el Coneval, que no es lo mismo que la función que hace el INEGI. Obviamente también la Comisión Nacional de Hidrocarburos y todos estos que tienen que ver con el sector energético, como la Comisión Reguladora de Energía, y Mejoredu. Mejoredu que también, o sea, a veces como que pasa invisibilizado, pero mucho se hizo, sobre todo en aras de las contrataciones públicas, etcétera, pues, y de la educación, pues también como que son de estas cuestiones que nos cuesta muchísimo trabajo y que tendríamos que estar pensando en cómo fortalecer, no cómo centralizar y cómo desaparecer órganos, pero pues al final del día creo que tenemos que esperar, seguramente se va a publicar, está el dictamen aprobado, la reforma constitucional, y pues hoy por hoy amanecimos, se puede decir ya formalmente, con la aprobación constitucional de la desaparición de todos estos órganos constitucionales autónomos, como se veía venir, como se dijo desde el 5 de febrero. Que va a pues tener parece su que esto complejidad, no tiene. Claudia, porque, por ejemplo, con el INAI, ¿qué va a pasar con todos los datos, no? Y sí, incluso te acuerdas que hubo desde la semana pasada, cuando se aprobó, pues había quienes decían, oye, los archivos históricos de datos, o sea, ¿qué se va a hacer con esos archivos históricos de ¿De datos? quién Y son? hubo, pues, Pues, no, claro. ONGs encargadas de eso que decían, por favor, compártanos el archivo solamente para guardarlo, pero además para salvaguardar la memoria histórica. O sea, hemos platicado años en cómo hemos tratado de llegar a esta transparencia, incluso a veces haciendo paralelismo con ustedes de las películas, que te acuerdas cuando platicábamos de La vida de los otros, esa escena del final, cuando él puede acceder a su expediente, ¿no? Puede tener constancia de todo aquello que estaban verificando, incluso en las épocas más oscuras. Eso es transparencia, o sea, para eso están esos archivos, porque al final del día es incluso parte de estos derechos que tenemos todas y todos a saber. Es derecho a la memoria, es derecho a la información, pero también a la protección de todos estos datos. Y la verdad es que sí es realmente desolador pensar qué va a pasar con toda esa información, qué va a pasar con todos esos archivos, qué va a pasar con todos esos años de experiencia, más allá de la opacidad en la que seguramente vamos a estar inmersos. Sí, terrible, terrible. Oye, yo te extraño mucho aquí. Todos, Entonces, Clau. ¿cambiamos Sí. el horario o qué hacemos para que Muy puedas? bien, perdón. La verdad es que ahora sí, digo, aparte de cambiar el horario, hoy sí estaba fuera de México. Estoy atendiendo un tema de la escuela de mi hijo que vive fuera y se ha complicado. Ya. Entonces, Bueno, pero espero ya estar por ahí. hablemos y me dices qué horario te acomoda para que puedas Te lo estar prometo. por aquí con nosotros. Ahí estaré. Te Muchísimas mando gracias. un beso, muchas gracias. No sé si ya llegó el Gus, pero en lo que llega yo voy a ir a hacer una... Sí. Para Nosotros ella. mientras vamos a cantar. Y tenemos nuevos miembros Navidad, mensajitos, ¿no? dulce y Navidad. mensajitos y pásanos el teléfono, aquí el joven Murrieta puede contestar. Podemos, ya sé Dulces que... sueños, ven a cantar. Podemos cantarles así, contestamos y... Ven a cantar, ven a Se van cantar. a ir los pocos Que ya Llegó. Au. que me pongan el lado. Ándale, ponme, están mis destacados, pues. ¿verdad? Gracias, Chalini. Ah, bueno, los de la jefa, esto está bien. Oh, pues. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ok, ok. Bueno. Adrián Marcelo, yo creo que